difícil. Así que si os parece, pues vamos a ir empezando. Os propongo, después de ver este vídeo, os propongo ver otro y hablamos después de verle, ¿vale? Y me decís, no dura nada, muy corto. Hola, ¿cómo se llama tu perro? Anker. ¿Cuánto calculas que te has gastado en el último mes en cuidar a Anker? Pero hoy he comprado 2 patas de traseras de pollo, 5 euros al día. 5 euros al día por 30, pues ahora se me da así la cabeza, pero bastante. 150. Sí, 150 o por ahí, sí. ¿Cuánto te has gastado en el último cumpleaños de tu pareja? Pues menos que en el perro en un mes. Si con Anker no te importa gastarte 150 euros al mes y a tu pareja le haces un regalo menor, ¿se podría decir que quieres más a Anker que a tu pareja? Yo a mi novia la quiero con locura, la amo más que a nada. Pero el perro, si mañana mi novia me deja, el perro va a seguir conmigo. Y mi novia mañana puede que me deje, porque esto ya me lo avisa, me dice o espabilas o tal o cual. ¿Cómo se llaman tus perros? La chica, la pastor, se llama Sara y el chico se llama Vico. No, es muy fresca. ¿Cuánto calculas que te has gastado en el último mes o una media mensual? Aquel, limpieza de sarro, 280 euros y 85 de la anestesia y prepararle no sé qué, el alimento, 107 euros. Esta, pues más de lo mismo. Al año cada perro me sale sobre unos 2.000 euros. ¿Cuánto te has gastado en el último cumpleaños de tu pareja? 0 euros. Que no soy de celebrar ese tipo de hacer, eso no lo hago. Mi perra se llama Aquela. Y ahí está, ¿no? Ah, coño, sí que la pierdo. Arriba. Opa. Es un bichón maltés y tiene 9 añazos ya. ¿Cuánto calculas que gastas al mes aproximadamente en tu perrita? Mucho dinero. Tiene muchas alergias, tiene muchos problemas alimenticios, come pollo con pasta y judías verdes. No sabría calcular, pero es buena cantidad eso. Igual en veterinario son 100 pavos al mes. Más además la peluquería, que va todas las semanas, 6 pavos a la semanita. Más todos los productos de limpieza y todo eso al mes. Jo, qué depresión, pues unos 300 pavos. Es perrita. ¿Cuánto te has gastado en el último cumpleaños de tu pareja? ¿O tienes hijos? No tengo hijos. En el cumpleaños tampoco tengo pareja. 60 pavos. Un regalo de cumpleaños, que fue un videojuego a un amigo mío. Si con tu perra no te importa gastarte unos 300 euros al mes y en el último cumpleaños de un ser querido te has gastado 60, ¿podríamos decir que quieres más a tu perra que a cualquier otra persona en el mundo? Sí, no, Sin duda. pero sin ninguna duda. Yo más que esto no quiero nada. Ni a ninguna pareja que has tenido, Nada. ¿Tú sabes esto del amor que da? ni tu padre, ni hermanos, hermanas. Nada se compara. Pero ni de cerca, así que juntas toda la familia, no. Qué bonita. ¿Qué os parece? Sí, ¿verdad? Se ha ido esto. Bueno, mientras lo vuelvo a poner, en el anuncio, en el cartel anunciador de la charla, habla de charla coloquio, ¿verdad? Pues si os parece, vamos a tener un pequeñísimo coloquio ahora, antes de ir al grano. Y yo quería pediros, de alguna forma, un poco de colaboración, como es preguntaros ¿cuántos de vosotros tenéis perro o un tipo de mascota? Levantad la mano, por favor, quien tenga perro en casa. ¿Sabéis cuántos perros se calculan aproximadamente que hay en Aranjuez censados? Venga, ¿quién se anima a dar una cifra? No, 12.000. No, censados, ¿eh? Censados. 500, ¿Quién se atreve? 500. ¿Algo más? La señora, como en las subastas, la señora ha dicho 500, ¿alguien dice más? 12.000, como ha dicho Tomás. 800. 7.000.
perros censados en Aranjuez, aproximadamente, ¿vale? Las cifras dicen 8.000, pero hay un problema, y es que cuando fallecen a veces no se les da de baja y hay que tener ahí una tolerancia. Pero 7.000 perros en Aranjuez censados es una barbaridad. Echad cuentas y veréis en cuántos domicilios de media tiene que haber un perro para llegar a esa cifra. ¿Y por qué creéis que eso pasa? Quien tiene perro, ¿por qué lo tiene? ¿Qué le aporta? ¿Alguien de los que ha levantado la mano que tenga perro? Que nos diga, por ejemplo, cómo se llama su perro. Hay un muchacho aquí en primera fila. ¿Te atreves? ¿No te atreves? ¿Quién se atreve a decir el nombre de su perro? Se llama Agni. Yo tengo dos. Dos. Dos teipanes. ¿Y por qué los tienes, Miguel? ¿Qué te aportan los perros? Normalmente son la familia, no eres tú el que los elige, la familia. Luego el que los saca y la disciplina, pues normalmente sea a los mayores. Pero el perro te aporta algo, la mascota te aporta algo. Sí. Te aportará paz, te aportará cariño, no lo sé. ¿Qué aporta un animal en casa? Y movilidad. Y movilidad. Tranquilidad. Te obliga a salir. Tranquilidad. Cuando es joven anda mucho. Exacto. Tranquilidad. Habrá también que diga, es que le falta solo hablar, ¿no? Habrá otros que digan, es que solo le falta tener conocimiento ya para ser mejor que cualquier persona. O es que me da más cariño que mis hijos. O sea, habrá expresiones de este tipo. La verdad es que esto está estudiado, ¿verdad? Y se sabe desde muy antiguo. Por eso desde muy antiguo se tienen mascotas, fijaros. Lo tengo aquí apuntado para deciros algunos de los beneficios, solamente algunos de los beneficios que aportan las mascotas en casa, sobre todo pensando en los perros. Fijaros, está demostrado que la interacción con animales disminuye la ansiedad, aumenta la actividad física, lo que decía Miguel, mejora la salud del corazón, disminuye la presión arterial, mejora el estado de ánimo, es positivo en casos de autismo, comprobado científicamente, ayuda a los niños con trastornos de atención y también en la recuperación de enfermos convalecientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tener un perro no es tener cualquier cosa, ¿vale? Claro, esto se sabía desde muy antiguo. Y ya nos cuentan y ahora ya me siento, ya nos cuentan los actuales antropólogos, nos vienen a decir que los animales de compañía pues han existido siempre, ¿vale? Ya de antiguo, los aristócratas y cortesanos, quien tenía posibilidades, pues vamos a ir viéndolos aquí. Algunas imágenes que nos van a demostrar cómo desde muy antiguo ya quien podía tenía sus mascotas. No solo perros, tenían pájaros, tenían titís, tenían ardillas. Vamos a ir viendo algunos. Claro, no todo el mundo podía tener esto, ¿verdad? Vais a ver perritos, ardillas, canarios, papagayos. Y nos vamos a detener en una obra en concreto, de Sofonisba, que pinta a la hija de Felipe II, Catalina Micaela. Y nos vamos a detener en ella, que estará a punto de salir, ahí la tenemos, porque, si os fijáis, esa flor que tiene en el pelo es un narciso y se supone que la procedencia de esa flor es de aquí, de los jardines de Aranjuez. La veis como sujeta un tití en las manos, ¿verdad? Es un mono que viene de la selva amazónica. Y bueno, deciros que este tipo de animales exóticos pues solía venir de territorios pues ocupados y conquistados en ultramar por españoles y portugueses principalmente. Era una forma, en esa época, de demostrar el poderío que tenían los Austrias en ese caso, aunque, bueno, ya sabemos que ellos sabían los beneficios, usaban este tipo de terapias, de tener animales cerca, pero no solamente los Austrias lo hicieron, posteriormente los Borbones también, ¿de acuerdo? Bueno, pero deciros que, por aclarar también las cosas, vamos a hablar de todo tipo de animales que hubo por aquí. No solo los usados como terapia para beneficios
como los pájaros, que también se usaban colgándolos de las habitaciones de los reyes, sino que también vamos a hablar de animales que eran regalos entre monarcas para mantener la relación, una buena relación entre los países. Eso se ha estado haciendo hasta hace muy poco. Podía ser un elefante. También vamos a hablar de los animales que se tenían por capricho, por ostentación, por aparentar, por demostrar que yo soy mejor que tú. Ahora mismo lo tenemos. La guerra que hay entre a ver quién tiene más luces en Navidad o el pino más grande. Pues en este momento pasaba lo mismo, a ver qué monarquía tenía el animal más extraño o más colorido para vacilar y demostrar ese poderío. Pero también vamos a hablar de los animales autóctonos, ¿verdad? Que se usaban en muchos casos para trabajos. Esta foto, no sé si se ve abajo, es gracias a Juanín y quiero resaltarlo. ¿Sabéis dónde está hecha esta foto? Son animales que se usaban, se han estado usando también para trabajos. Bueno, pues quería deciros también que a un pueblo se le conoce por el nombre de sus calles. En Aranjuez tenemos calles con nombres de ríos, como el Tajo, el Jarama, de personajes ilustres como Farinelli, Joaquín Rodrigo, Rosiñol, de gente de aquí que ha hecho algo por el pueblo, como, bueno, tengo aquí apuntados muchos, pero Cecilio Lázaro, Simón Viñas, Antonio Clavé, la calle del Patrimonio de la Humanidad, que no todos los pueblos pueden tener una calle con ese nombre. También tenemos oficios reflejados en las calles, como pueden ser postas, yeserías, almíbar del pescado, del cine, plantas y árboles, etc. Pero también tenemos nombres de animales. Por ejemplo, tenemos por el centro del pueblo la calle de Calandria, que es un ave, un pájaro, y luego tenemos un barrio entero lleno de calles de pájaros, ¿verdad? Abubilla, Alondra, Aves, Oropéndola, Colibrí, Cuesta de las Perdices, etc. La mayoría de esas aves de ese momento eran aves que tenían un color oscuro, gris, triste, parduzco, marrón, no eran coloridos, por eso contrasta tanto con los animales que luego se trajeron del otro confín, que sí tenían unos colores muy brillantes, rojos, azules, que aquí hasta entonces pues no se habían visto. Bueno, pues deciros que los nombres de nuestras calles, igual que la de cualquier pueblo, definen la historia de ese pueblo. Cualquier pueblo al que vayamos, el nombre de sus calles define lo que es esa ciudad. Y aquí, como no podía ser menos, ocurre lo mismo. Como estamos hablando de animales, podemos hacer referencia también a una calle ya que cambió de nombre, pero se llamaba Calle de los Camellos, y otra que popularmente se la conocía como Calle de los Perros, ya desaparecida, cerca de Indra, ¿vale? Como digo, el nombre de las calles refleja la historia de cada pueblo y aquí tenemos nombres de muchos animales. Antes de seguir, quiero deciros que es verdad que yo he estado investigando para descubrir cosas y contároslas a vosotros, pero hay que reconocer que también me he basado en las historias que otros han descubierto antes. Os traigo más o menos 6 o 7 referencias bibliográficas para que si alguien quiere comprobar que lo que yo cuento es verdad o quiere ahondar un poquito más, pues pueda hacerlo, ¿vale? Ahí tenéis. Como luego esto se supone que se pondrá, yo lo dejo un poquito por si alguien quiere tomar nota. Y también deciros que a la entrada habéis tenido ocasión, el que haya querido, de coger un papelito que tenía esto, ¿verdad? Son 2 códigos QR, que a la salida, si queréis, podéis coger alguno, que si los escaneáis con el móvil os van a llevar directamente a 2 vídeos que están en YouTube, en el que podéis ver gran parte de lo que vamos a ver hoy. Son vídeos que ha hecho una persona de aquí de Aranjuez, un paisano de aquí de Aranjuez, y que, bueno, ya me consta que ha puesto interés, ¿vale? Otra cosa es cómo haya salido, pero ahí lo tenéis. Y como siempre digo, estas cosas, luego, si os gustan, pues las pasáis a los amigos, y si no, a los enemigos, para que se jodan. Bueno, vamos a empezar ya en serio. Para quien no me conozca, me llamo Manuel, muchos me conocéis, y me gusta decir que no soy nada.
ni historiador, ni cronista oficial, ni periodista, ni investigador, nada. Un simple ciudadano del pueblo al que le gusta la historia, conocer su ciudad y luego, lo poquito que aprendo, contároslo a vosotros si tenéis a bien escuchar. Bueno, pues para empezar deciros que desde la Edad Media, como tenéis ahí, ha existido interés por los animales extraños. Los patricios romanos ya tenían aviarios y estanques en sus villas desde el siglo III a.C. Los cónsules y generales comenzaron a hacer llegar hasta Roma animales capturados como botines de guerra. Por otro lado, el intercambio de obsequios entre soberanos era frecuente desde muy antiguo. Y en ese sentido, los animales exóticos fueron muy apreciados. Los rinocerontes pueden ser un ejemplo de ello. Fijaros, este ejemplo. Es un rinoceronte que en 1515 desembarcaba en el puerto de Lisboa. Venía vivo, no tiene nada que ver de momento esto con Aranjuez, pero es para introducir los animales. Venía procedente de la India y era para el rey de Portugal, Manuel I. Este rinoceronte pasó a la historia. ¿Por qué? Pues porque fue dibujado por Alberto Durero en el Renacimiento. Lo más curioso es que el autor nunca vio al animal y tuvo que dibujarlo según los relatos de todos aquellos curiosos que lo habían visto de verdad. Ellos se lo contaban y él lo dibujaba. Está considerada como una de las mejores y más fieles representaciones de un rinoceronte. Felipe II tuvo luego el suyo propio, el famoso Abadá, que tiene una calle en Madrid dedicada. En fin, siempre fue, como vengo diciendo, propio de monarcas hacer gala de grandeza utilizando este tipo de cosas. Dicho más finamente, ahí tenéis esa frase. La magnificencia de un gran señor ha de verse también en sus caballos, en sus perros, en sus halcones y demás aves, como en sus bufones, sus músicos y en los animales extraños que posee. Lo que dijimos antes, a ver quién tiene el pino más alto. Bien, en su momento, las flotas de barcos que consiguieron ya llegar al otro lado del mar, iban y venían a las colonias y no paraban de traer animales exóticos. La dinastía Austria fue la más poderosa de Europa durante casi 2 siglos, de modo que fueron también los principales coleccionistas de la época, aunque el momento cumbre para el coleccionismo zoológico fue después, con los Borbones en el siglo XVIII. Durante la primera mitad del siglo XVII, los combates, y esto ya sí es Aranjuez, entre fieras, los combates entre fieras era algo normal. Aquí tenéis un dibujo de Gustavo Doré en la Plaza de Toros de Aranjuez. Aquí estamos viendo cómo pelea un toro con un tigre, pero bueno, era normal ver a tigres contra camellos, rinocerontes contra elefantes, cualquier tipo de barbaridad similar. Cuando llega Carlos III, esto se relaja un poquito y la sociedad ya ha cambiado, ya es menos violenta y las peleas entre animales salvajes ya de alguna forma cayeron en desuso. El criterio de los coleccionistas de animales evolucionó y empezaron a decantarse por especies raras y curiosas que venían de Oriente y sitios así, muy lejanos. Entonces se empiezan a abandonar las fieras salvajes. Los nuevos jardines también cambian el concepto de cómo se debían de exponer esas fieras. Ya no se tienen que exponer en jaulas, sino que se apuesta más por tenerlos sueltos, que vaguen sueltos, en lugar de ser exhibidos, como digo, en jaulas o leoneras. Los animales reales se dispersaron por diferentes palacios entonces y residencias en busca de un mayor contacto físico en lugar de ser expuestos juntos al público. Ahora no andan las cabritas. Vamos a ver. Ahí. Cuesta mucho creer, pero a lo largo del tiempo también han existido
zoos con seres humanos. Habréis oído hablar de este caso. Os traigo una foto del Retiro de Madrid. Ahí tenéis. Para que veáis un poco el contexto de las sociedades, las mentalidades que había entonces, comparándolo con la que tenemos ahora. Sé que cuesta mucho creer esto, pero bueno, a lo largo del tiempo pues también han existido zoos así. Lo hubo en Barcelona, donde se podían ver negros salvajes y se admiraban como el que admiraba a una fiera en un zoo de animales, igual. Pero no fue el único caso. En España, en 1887 tenemos que pudieron verse en el Retiro de Madrid 43 indígenas filipinos, igualito que si fuesen a ver monos o a ver tigres, igual. Bueno, pues visto el contexto, vamos con esos grandes y pequeños tesoros reales que pasaron por aquí, como diría o dice Ricardo Lorenzo en su famoso libro. Y lo hicieron de la mano de reyes que los vamos a ir viendo, para tener un poquito de orden. Carlos I, que le tenéis aquí, si os fijáis ya, tiene un perro, ¿verdad? Con Carlos I, claro, se adquieren tierras que pertenecían a las órdenes militares para crear el bosque real y ejercer la caza, entre otras cosas. Para esa actividad se utilizaban animales como chochas, faisanes, tórtolas, codornices, perdices, conejos, lobos, gamos, ciervos, venados, jabalíes, buitres, etc. Y la caza mayor venía desde los montes de Toledo por caminos y cañadas. Durante la Edad Media, coleccionar animales salvajes fue algo excepcional en Europa. Sin embargo, en el Renacimiento era más frecuente. Se podían contemplar de cerca ejemplares raros y exóticos que hasta entonces eran bastante desconocidos. Casi se conocían en exclusiva por relatos fantásticos. Felipe II, que le tenemos aquí, concibió sus jardines, como sabéis todos, como elementos decorativos y de esparcimiento, pero también como espacios para el estudio de la naturaleza. Era su deseo evocar la imagen del paraíso en la tierra. Eso lo sabemos todos los de Aranjuez de sus proyectos, sobre todo, como sabéis, en el Jardín de la Isla, que quería evocar esa imagen del paraíso en la tierra. Y para ello, pues reunió animales y plantas exóticas pacientemente. De ese modo, también aumentaba el prestigio de la corona, como venimos contando. Desde Felipe II, reyes y corte se desplazaban sabéis, con las jornadas reales según la época del año y según la temperatura por distintos palacios. Y claro, en esos traslados había animales que los reyes se llevaban con ellos porque era fácil llevar por el transporte, en jaulas, animales pequeños y demás, pero había otros que era imposible y tenían que quedarse en su lugar, no podían seguir al rey. Bueno, pues las posibilidades ofrecidas por Aranjuez eran inmensas para acoger toda clase de fauna exótica, venida de fuera, y también la autóctona. Aquí, en Aranjuez, se asentaron las principales cabañas ganaderas de yeguas, vacas de leche, búfalos asiáticos y toros bravos que pertenecían a la corona. En otro orden de cosas, John Lermite cuenta que Felipe II eligió Aranjuez como destino de un pequeño zoológico privado, formado por 6 avestruces, faisanes, pavos, cisnes, dromedarios y jirafas. Pasamos de rey. Con el correr de los años llega Carlos III y Juan Bautista Bru, que tiene mucho que ver con Aranjuez. Era el disecador del Real Gabinete y aquí, en Aranjuez, convenció al rey de lo interesante que sería disecar ejemplares de aves y animales de ambos sexos. Al rey le convenció y a partir de entonces, pues todos los animales que morían en palacios y sitios reales se mandaban al Real Gabinete para que este señor trabajara con ellos. Era normal entonces recibir ejemplares con deformidades desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, tengo aquí apuntado el ejemplo de una vaca sin pelo y su hija, que llegaron a España desde Veracruz, México, y fueron a parar a la Casa de Vacas, de aquí de Aranjuez. Bueno, pues Carlos III, deciros que abrió al público los jardines del Buen Retiro, en Madrid,
y creó otros zoológicos, más pequeños, es verdad, pero en algunos de los sitios reales como Aranjuez eso supuso volver a tener aquellos pequeños zoos de la época anterior. Bien, deciros que en el Escorial y la Granja el invierno era muy duro y los animales pues solían estar en jaulas y fijaros lo que supondría tener animales de este tipo metidos en jaulas dentro de las propias habitaciones del palacio porque hacía frío fuera, Pues esto pasaba en el Escorial y la Granja. Sin embargo, en Aranjuez, como el clima es de otra manera, es más benigno, pues tenía un enclave privilegiado y sus hermosas avenidas y su buena temperatura permitían a los animales estar fuera de las habitaciones. Bien, por tanto, con Carlos III decimos que Aranjuez volvió a ser ese pequeño zoológico que ya había sido con Felipe II. En honor a ello, el rey mandó levantar 2 fuentes a ambos lados de la entrada de la calle del Príncipe. Esto eran 2 fuentes que se encontraban a la entrada de la calle del Príncipe, mandadas levantar por Carlos III. ¿Qué son esas 2 fuentes? Pues los 2 animales más notables que hasta entonces habían vivido por aquí. Una cíbola, se puede decir que es un bisonte, y un elefante, ¿vale? Esto no está hecho con inteligencia artificial, como podéis ver, está hecho con mi inteligencia, que es muy corta, y artificial, os lo prometo que sí. Bien, pues curiosamente estas esculturas que se encontraban ahí en la calle del Príncipe son obra de Juan Reina, el mismo autor que hizo la original Fuente del Rey, que luego fue la Mariblanca, ¿de acuerdo? Bien, pues Carlos III, muy amante de los animales, en sus habitaciones sí tenía instalados perros, pájaros y demás. En cierta ocasión, el rey, Carlos III, se negó a vender uno de sus camellos para hacerlo luchar en el coso de Aranjuez contra un toro, tal y como le proponía el gobernador. Este coso, esta plaza de toros que tenéis aquí, de Lizcano, es la primera plaza de toros que hubo en Aranjuez, no es la de ahora. Estaba, por así decirlo, más al norte de Aranjuez, más al norte de la población. Entonces se negó el rey, no quiso vender ese camello para que pudiese morir en esa batalla, el rey era enemigo de estas cosas, y bueno, la plaza que había sido inaugurada 3 años antes, en 1760, y se pensaba de alguna forma celebrar ese aniversario con esta lucha de animales, pues al final, como al rey no le pareció bien la idea y se negó en redondo a ello, a sacrificar a ese animal, pues al poco tiempo la plaza de toros se cerró. Bien, el rey hizo venir un centenar de vacas suizas con destino a la casa de vacas e igualmente intentó la cría de especies americanas como guanacos de América o vicuñas para la industria textil. Eran animales que eran productivos. Carlos III quería introducir estos animales para aprovechar de alguna forma su lana y surtir a la Real Fábrica de Paños de Guadalajara. Por otra parte, partieron en 1770 desde Veracruz, en México, camino de Aranjuez, una pareja de cíbolas, animales muy parecidos a estos, un tipo de bisonte, un macho y una hembra. Llegaron a Cádiz, exhaustos, literalmente exhaustos. Y tras un descanso de 3 semanas para recuperar fuerzas, emprendieron el camino a la corte. La hembra llegó a Aranjuez, la hembra llegó al Real Sitio, sana y salva, siendo instalada junto al rebaño de búfalos en Villamejor, donde vivió hasta 1774. Sin embargo, el macho en el camino murió agotado. Bien, llegaron también hasta Aranjuez los más preciados animales de la colección real de entonces. Podemos decir que eran 3 elefantes indios, de los que luego hablaremos, y 2 cebras. Por cierto, os pongo aquí el cuadro este de las cebras, que lo habréis visto todos, de Luis Paret, que lo dibujó, era una de las joyas, una joya de los animales que había vivos en el gabinete del infante don Luis.
¿Y por qué lo traigo? Porque es curioso, preparando esto me enteré de una cosa y digo, esto es curioso, hay que darlo a conocer. ¿Qué pensáis? ¿Que una cebra es un caballo blanco con rayas negras? ¿O es un caballo negro con rayas blancas? Pues muy recientemente la ciencia ha descubierto lo que es en realidad. Y es que se trata de un caballo negro con rayas blancas y no a la inversa. Las rayas blancas son un cambio genético en la pigmentación del pelo para protegerse de los tábanos. En la zona de la cebra donde la piel es más fina, las rayas están más juntas y así ahuyentan al insecto. O sea, fijaros qué curioso. Esto se ha descubierto hace no muchos años, ¿vale? Bueno, pues la fuente principal donde conseguir animales para las colecciones reales era el norte de África, la América española y Filipinas. Ahora cada vez que veáis una cebra os vais a acordar. Donde haya más rayas juntas es que la piel de la cebra es más fina y por eso, pero acordaros, es un caballo, o sea, es negro con las rayas blancas, no al revés. Bueno, pues deciros que los animales donde se conseguían para estas colecciones reales eran el norte de África, la América española y Filipinas principalmente. Pero el problema, ¿cuál era? El transporte. Eran meses de viaje, eran viajes largos, complicados y, claro, en tanto tiempo, pues los animales tenían al final pocas posibilidades de sobrevivir. El viaje era difícil, era duro, muy duro. Los animales más insólitos, y el coste tremendo del viaje, los animales más insólitos que tuvo Carlos III quizá fueran estos, los venados enanos de Java, también llamados ciervos ratón o chotabetas. Llegaron a Cádiz, camino de Aranjuez, eran 4, y viajaron en una fragata junto al segundo elefante que llegaba a España, 2 venados más y un pájaro del paraíso. Convivió el rey con estos animalitos en su cuarto durante años, a la vez que tenía otras mascotas, como monos y demás, que le acompañaban en los desplazamientos al ser pequeñitos. Estos sí se los podían ir llevando. Imaginar el olor que podía haber en las habitaciones de los reyes, la suciedad, ¿verdad? Porque ahora vamos al palacio y lo vemos todo limpio, brillante, los suelos encerados, pero en esa época, imaginaros, Bien, pues tanto le gustaban al rey estos ciervos ratón, que dio orden para que todas las naves que llegaban a Cádiz procedentes de Filipinas trajeran más ejemplares de estos extraños mamíferos. Se trata de los animales rumiantes más pequeños que existen. Apenas miden 20 centímetros de alto y no llega tampoco a los 50 centímetros de largo. Casi que los puedo llevar en la palma de la mano. Este es uno de ellos real y disecado. Se trata de los rumiantes más pequeños que existen, como digo. Bien, seguimos avanzando y llegamos a la época de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Es muy conocida lo que entonces llamaban melancolía y que hoy le podríamos poner otros nombres a los trastornos que tenían los reyes por entonces, ¿verdad? Felipe V y también el que tenemos aquí, Fernando VI. Sabemos que la reina trajo desde su... para intentar aplicar una terapia que hoy podríamos llamar musicoterapia al rey y calmar esa melancolía, pues se hizo con los servicios de Farinelli, del que no vamos a hablar porque ya se ha hablado de él muchas veces, pero está bien recordar que le trajo para esto, para mejorar el estado de salud mental. Pero, además de utilizar a Farinelli con su canto, también intentaban las reinas aliviar la melancolía de sus maridos, de sus reyes, con animales. Colgaban jaulas de las paredes y de las perchas, de los techos, para tener allí loros y otras aves. Bárbara de Braganza tuvo en sus habitaciones hasta 18 jaulas de alegres y coloridos pájaros. Imaginaros el guirigay. Sin embargo, los animales favoritos de la reina eran los pitíes y los papagayos.
Pero vamos a ver otros grupos de animales que estuvieron por aquí también, como los caballos. La Real Yeguada de Aranjuez, ya sabéis, que es la más antigua de Europa. Como ya hemos hablado muchas veces de ella, solo me remito a 4 líneas. Desde los comienzos, allá por el siglo XIV, es considerada como la más importante de España, tanto por su antigüedad como por su historia. Los maestres de Santiago ya criaban caballos. La tradición fue seguida por el emperador Carlos I y mantenida por Felipe II, el mismo que luego, más adelante, estableció la Real Yeguada. Desde entonces, la Real Yeguada pues sufrió a lo largo de tantos años por diversos vaivenes, por diversos factores. En época de Carlos III se divide el uso, según el uso se divide la Real Yeguada en caballos para silla andaluza, los frisones, que eran los caballos potentes con fuerza para el tiro, y las mulas, además de construirse la Casa de la Monta en Sotomayor. Luego, ya con Carlos IV, la yeguada alcanzó su máximo esplendor, llegando a tener casi 2.600 ejemplares. Y la fama de esta Real Yeguada se extendió por toda Europa. Y también sus ejemplares fueron regalo de cortes europeas. Un buen ejemplo es este: los 16 caballos que Carlos IV regaló a Napoleón Bonaparte. Y ya que estamos con caballos y con cebras y demás, vamos a hablar de los burros, porque aquí en Aranjuez también hubo burros. Bueno, alguien dirá el chiste fácil, y es que no hay ahora. También hubo burros, y son burros que, según atestiguan los viajeros que pasaban por aquí, eran burros muy famosos desde el siglo XVIII. Cuentan que alcanzaban unos precios muy altos, eran muy caros. Eran tan altos como un pura sangre, a veces. Una vez, leyendo un artículo de Juan Carlos Rodríguez Esteban, conocido como Farramontana, encontré una frase muy curiosa y que os la voy a compartir. Decía él: la familia que tenía 10 burros era una familia rica. En cambio, la que tenía 10 hijos era una familia pobre. Fijaros lo que suponía esta frase. Ahí está diciendo lo caro que era un burro. Tener un burro no era fácil, no lo tenía cualquiera. Bien, pues el profesor de la Universidad de Salamanca y veterinario José Emilio Llanes se tiró 3 años estudiando los burros de Aranjuez, que son otro ejemplo de regalo entre países, y llegó a la conclusión de que Carlos III hizo un regalo al que luego fue presidente de los Estados Unidos, George Washington. Eran 2 burros que le regaló, de los de aquí de Aranjuez, 2 burros garañones que partieron del establo de Villamejor, en Aranjuez, hasta el puerto de Bilbao y de allí hacia Estados Unidos. El viaje duró 11 meses de duración, tardó 11 meses en llegar allí, pero solo llegó uno de ellos. El otro murió. La noticia del burro que llegó allí a Estados Unidos pues revolucionó. Fue de tal impacto que ocupó todos los periódicos de la época. Lo cierto es que en Estados Unidos, igual que en muchos otros sitios, el uso de los burros pues supuso una revolución en la agricultura de los países. Y, como no, también en Estados Unidos. Los asnos, como sabéis, también eran usados para conseguir mulas muy eficientes para la agricultura. Trabajan mucho y comen poco. Ya sabéis el dicho de trabajar como una mula. Fijaros, estos burros están en Aranjuez, como veis ahí. Es un grabado de la época y abajo la traducción del francés viene a decir: un convoy de burros cerca de Aranjuez. Pero también tenemos toros, otra ganadería muy numerosa que habitó en el Real Sitio. Eran estos, los toros, las reses bravas, y concretamente los más famosos del momento, los toros jarameños. Fueron toros muy famosos, los mejores, pero a Carlos III no le gustaba el tema de y trató de extinguirlos capando a los novillos y matando vacas. Sin embargo, la Real Vacada de Aranjuez estuvo en activo hasta 1766, es decir, prácticamente 200 años, y de su bravura, fiereza y agresividad
ya hablaba Miguel de Cervantes en las aventuras del Quijote. Vamos a ver qué le pasó al caballero de la triste figura, y el que quiera lo puede leer luego en casa, con los toros jarameños de Aranjuez en el capítulo 58. Cervantes dice así: llegó el tropel de los lanceros y uno de ellos, que venía más adelante, a grandes voces, comenzó a decir a Don Quijote: «Apártate, apártate, hombre del camino. Apártate, hombre del diablo, quítate del camino que te harán pedazo esos toros». Y Don Quijote dice: «Ea, canalla, para mí no hay toros que valgan, aunque sean de los más bravos que cría Jarama en sus riberas. Confesad, malandrines, así, a carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he publicado, si no, conmigo sois en batalla». Este hombre siempre estaba buscando bronca, ya lo veis. No tuvo lugar de responder el vaquero, ni Don Quijote le tuvo de desviarse, aunque quisiera, y así el tropel de los toros bravos y el de los mansos cabestros, con la multitud de los vaqueros y otras gentes que a encerrar los llevaban a un lugar donde al otro día habían de correrse, pasaron sobre Don Quijote y sobre Sancho, Rocinante y el Rucio, dando con todos ellos en tierra, echándoles a rodar por el suelo. Quedó molido Sancho, espantado Don Quijote, aporreado el Rucio y no muy católico Rocinante, pero en fin, se levantaron todos y Don Quijote, a gran priesa, tropezando aquí y cayendo allí, comenzó a correr tras la vacada, diciendo a voces: «Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero os espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye hay que hacerle puente de plata». Lo tenéis en casa si queréis, capítulo 58 del Quijote. Seguimos. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Las mejores razas de vacas lecheras existieron también de muy antiguo aquí en Aranjuez. Las primeras llegaron al Real Sitio con Felipe II, asegurando el abastecimiento de grandes cantidades de manteca fresca a las cocinas reales. En 1576 ya había un toro y 12 vacas de leche que pastaban en lo que hoy es el Jardín del Príncipe, entonces conocido como Sotillo de Don Gonzalo. Con el tiempo aumentó mucho el número de vacas, pero esta leche no era la única consumida por la familia real. La de cabra era muy sabrosa y se le atribuían cualidades medicinales. Por ello, Isabel de Farnesio, muy aficionada a leche y requesones, tuvo el primer rebaño de estos animales aquí en Aranjuez. A Carlos III también le gustaban mucho estos productos lácteos y a pesar que al llegar a España encontró vacas suficientes que aseguraban el consumo de la Real Familia, decidió crear en Aranjuez una nueva vaquería semejante a la de Caserta, pero con vacas suizas y un establecimiento selecto, modernas instalaciones y los últimos adelantos en el cultivo de las praderas artificiales. Se le consintió arrancar árboles, algo que era un sacrilegio en el Real Sitio, y se intervino en la casa de vacas. Por fin llegaron las deseadas reses suizas al puerto de Barcelona. Eran 20 vacas y 2 toros. Dejaron atrás un viaje agotador. El barco sufrió temporales y fue perseguido por unos corsarios que lo cañonearon. La casa de vacas ya tenía, a principios de 1790, en época de Carlos IV, un total de 330 cabezas de ganado y daba empleo a 25 trabajadores fijos en la lechería y 17 más en las praderas. Las reses suizas eran 100 y no había parangón en ningún lugar de la península. Por desgracia, ya sabéis que fue destruida a principios mediados del siglo XX por un incendio. Bien, además de vacas, caballos, toros y cabras, otra de las ganaderías exclusivas que tenía la corona en Aranjuez eran los búfalos asiáticos. Fueron traídos de Flandes por Felipe III, estableciendo una primera lechería en Alpagés antes de luego llevársela a Villamejor. De ellos se obtenían lácteos para la famosa mozzarella, pero además, al ser fuertes, como los bueyes,
eran usados como bestias de tiro. Sabéis que se les colocaba en la nariz una anilla y donde ataban una cuerda para tirar de él y guiarle, manejarle. Es un animal perezoso, manso, lento y necesita poco cuidado, pero su carne es comestible y la piel es muy buena. Se utilizaba para hacer suelas. Con Fernando VI, la cabaña de búfalos llegó a ser de 70 cabezas. Y cambiamos de animales, dejamos los de 4 patas y nos vamos a las aves. Ahí tenéis, en época de Felipe II, a la entrada de Sotomayor, ¿verdad? Casa de las Aves. Se conocía como Casa de las Aves. En ella, no sé si os situáis en el mapa, me imagino que sí, en ella hubo avestruces, cisnes, pavos reales, gallinas, se les engordaba allí con leche de cabra y servían como regalo a los reyes. En Aranjuez también hubo avestruces, tórtolas, canarios de 4 alas y más de 400 pavos que vivían en libertad de árbol en árbol por todo el bosque. Conforme las peleas iban cayendo en desuso, como dijimos antes, las aves iban ocupando un lugar más importante en la mayoría de colecciones de animales exóticos. Aquí tenéis algunos ejemplos de dibujos de Bru, el taxidermista Bru, que parece ser que no era tan buen dibujante como él mismo se creía, y el rey estuvo a punto de despedir, de hecho lo despidió. Lo que pasa es que el sustituto murió y tuvo que volverle a coger. Y aquí tenéis algunos ejemplos de esas aves coloridas que iban viniendo de esos sitios, el ave del paraíso y demás. Bueno, pues eran más baratos de mantener este tipo de aves, eran más baratos de adquirir y también de mantener que los animales que hemos venido viendo hasta ahora. En el siglo XVIII podemos decir que las aves eran los huéspedes entonces más numerosos que había en palacio. Aquello parecía la jungla, ya hemos dicho, lleno de aleteos, silbidos, vuelos, cantos. Cuando Isabel de Farnesio se va a la granja, sabéis que viajó a la granja, se llevó desde Madrid una caravana llena de jaulas con aves, y una vez allí pidió a Farinelli que cantase por las noches un aria que imitara al ruiseñor. Intentaba de esa forma consolar y aliviar el estado mental de Felipe V. Por su parte, Carlos III llegó a tener más de 600 aves en sus aposentos y en el Buen Retiro. Desde comienzos del XVI, las aves que llegaban de Sudamérica, África y Asia de la mano de españoles y portugueses llamaban la atención de todos los coleccionistas. Sus variados colores, como estos, no tenían nada que ver, ya dijimos antes, con los colores parduzcos de los animales, de las aves que teníamos aquí de siempre. Bien, pues los pájaros favoritos de Carlos IV eran los canarios. Sin embargo, fijaros qué curioso, en el Palacio de Aranjuez tenía 2 loros, que podían ser estos perfectamente, que le acompañaron luego en su exilio a Bayona. Se llevó los 2 loros de Aranjuez el rey a Bayona. Es fácil imaginar la rica y variada alimentación de los perros de caza, que tenían por entonces con sopas de pan diarias, con carne, igual que la de aves que estamos viendo, con semillas, almendras finas, comían bizcochos también, fruta fresca de temporada, lechugas, huevos duros, agua, azúcar, hebras de azafrán. No hay que decir que comían mejor que muchas personas de entonces, ¿verdad? Sin embargo, se cometía un error muy grave en la dieta de los loros. Los dueños les daban golosinas, 1 onza de chocolate al día, que es venenosa para el hígado, y para merendar les daban sopas de pan con vino para que estuviesen parlanchines, para que hablaran más. A veces la alimentación acababa con los animales. Faisanes. En el jardín de la isla, sabéis que había una casa para criar garzas y faisanes. Al cuidado estaba una mujer, conocida como la garcera, que también se encargaba de criar tórtolas. De los faisanes podemos decir que fueron muy apreciados, que procedían de Asia, y era un privilegio reservado a reyes y gente de poder. No todo el mundo podía tener faisanes. Era un ave que, era caro de mantener.
Es un tipo de ave difícil de reproducir en cautividad y la alimentación es cara. Aún así, la Casa de Borbón pues dedicó un derroche tremendo de atención y recursos a lo largo del 18, aunque hay que decir, la verdad es que la faisanera de Aranjuez pues fue un completo fracaso con Felipe V y Fernando VI. Ahora estamos acostumbrados a ver faisanes, en esa época no había aquí ninguno, vinieron, como digo, de producto de estos viajes. Y vamos a ver, mirad, aquí tenéis algunos dibujos también de faisanes de la China, distintas variedades de ellos. Y seguimos con las aves. Vamos a ver unos pajaritos muy cariñosos. Ahí los tenéis. Como vais a ver ahora en el plano de Domingo de Aguirre, de 1775, existía en Aranjuez una buitrera. Ahí la tenéis, localizada. Es una buitrera que se encontraba, no sé si lo podéis localizar, en lo que ahora conocemos como la glorieta del Nuevo Aranjuez. Ahí había una buitrera. Esa es la situación del círculo, ¿de acuerdo? Sinceramente no he encontrado datos sobre ello, nadie sabe nada, pero existir existió. Entonces una noche tiré de Tomás Ruiz, que está por aquí, para decirle y preguntarle si él sabía algo, y parece ser que, bueno, pues que tampoco. Me confirmó que no hay muchos datos sobre el asunto, pero me aportó una teoría que yo sí se la compro, es muy creíble, y es que al encontrarse cerca la huerta valenciana y la zona conocida como Las Pilillas, ya sabéis que allí era un sitio donde iban a parar pues tanto escombro como animales muertos, pues allí se acumulaba basura, animales muertos y demás, y podía ser el motivo de que los buitres estuviesen ahí. Claro, con esa teoría que yo me la creo perfectamente, me surge una duda, una pregunta que nunca voy a saber responder yo. Y es, ¿esos buitres llegaron allí atraídos por ello? ¿O alguien les puso para que ellos hiciesen su función y fueran eliminando esos animales muertos y evitar enfermedades? No lo sé. Bien. Ya sabéis, en la glorieta del Nuevo Aranjuez había una buitrera. Perros. Los monarcas españoles practicaban un deporte que les gustaba mucho. Su deporte preferido era la caza. Y para ello se tenían que ayudar pues, de aves rapaces, hurones, reclamos con diversos pajaritos y sobre todo perros. Hay muchos tipos de perros, pero los podemos clasificar en dos tipos. Uno es este, que sería el sabueso. De alguna forma le clasifico así por su olfato muy agudo, ¿verdad? Muy potente. Y luego estaban los que eran más delgaditos, especiales para la carrera, los lebreles. Vale. Bien, pues mirad. En este lienzo de Tiziano vemos al emperador Carlos V con un perro, ¿vale? Y voy a aprovechar para contaros una curiosidad más. Hace unos años, Patrimonio Nacional cedió hace un tiempo a Rusia 8 piezas muy valiosas para una exposición que se iba a hacer en el Kremlin. Allí se reunió una selección de las más importantes piezas procedentes de colecciones y armerías de todo el continente europeo. Claro, debido a la guerra con Ucrania, pues la exposición se suspendió y recientemente esas piezas han vuelto a España, han sido recuperadas de nuevo por Patrimonio Nacional en el año 22. De las que España prestó, destacan 2. Una es esta, que es la armadura que usó Carlos V en la batalla de Milberg, con la que aparece en este cuadro de Tiziano, y luego también destaca esta otra, que es una coraza, ¿verdad?, única en el mundo, que llevaba el perro que podría ser el perro preferido del rey. Claro, no podía permitir el rey que el perro muriese en la batalla, también le protegía. Pues esta coraza es única en el mundo y se puede ver en Madrid después de recuperarla Patrimonio Nacional. Bien, pues Felipe III, que le tenemos aquí, además de bastantes perros, lebreles, perdigueros, etc., tuvo 48 sabuesos. Y tanto él como su hijo Felipe IV fueron muy célebres cazadores.
Aquí tenéis en este cuadro llamado La cacería del tabladillo, que pertenece al Museo del Prado, aunque hoy, si vais, no le vais a encontrar en el Museo del Prado porque lo han llevado a las colecciones reales, está abajo en las salas temporales, entonces en el Prado no le busquéis, está allí. Bien, pues este cuadro llamado, como digo, La cacería del tabladillo, que pertenece al Museo del Prado, aunque esté en las colecciones reales, podemos ver una de las grandes cacerías que tenía lugar en Aranjuez por ese mes de mayo, y en ella participaba el rey y los nobles. A estas cacerías se las conocía con el nombre de las telas. Las telas. ¿Por qué las telas? Porque se efectuaba entre unas paredes fuertes de ese material, de telas, formando una calle que terminaba en la tribuna que vemos ahí en la imagen. Los ojeadores espantaban a caballo a las presas y al final el rey, la reina y los invitados pues las daban caza a esas piezas de forma sencilla y ayudadas por perros. Abajo podéis ver al rey Felipe IV, muy reconocible fácilmente, junto al caballo blanco. En otro término de cosas, tenemos también, seguimos con animales y con perros, el cuadro de las meninas. Fijaros en el cuadro de las meninas, los ríos de tinta que se han podido verter sobre el cuadro de las meninas. Nos han hablado de perspectivas, de puntos de fuga, de la posición de las infantas, de qué está pintando aquí Velázquez realmente en el cuadro. Nunca lo vamos a saber, no sabemos nunca si está pintándose a sí mismo o está pintando a los reyes que están enfrente, que son los que se reflejan en el espejo. O sea, son una serie de preguntas que nunca vamos a saber. Pero hay un detalle en este cuadro del que se habla, pero se habla menos, que es el detalle del perro y el niño, que como decían estos años atrás, le está dando cariñosos puntapiés. ¿Os acordáis? De los cariñosos puntapiés. Bueno, pues aquí, como estamos viendo, el perro está siendo increpado por el niño, le está pisando, le está dando pataditas. El perro es un sabueso llamado Salomón. Es un animal tranquilo, como veis ahí. El niño se llama Nicolasito Pertusato y no para de darle patadas al perro. El perro, fijaros cómo está, qué cara tiene. Está tranquilo, está indolente, transmite paz, ¿verdad? Buen carácter, sosiego. Y está siendo increpado, le están provocando. Y él no responde. Es un mensaje subliminal de la monarquía. Es un mensaje político. Nos está diciendo la monarquía, tranquilos, aunque a mí me provoquen, yo no voy a responder. ¿Vale? Bien, pues Carlos III, en 1769, poseía 231 perros, incluyendo 100 galgos. Algunos vivían en palacio y solía dejarlos pasar al comedor para darles comida durante el almuerzo y la cena. Imaginaros. Su hijo Carlos IV solía comprar perros perdigueros aquí cerca, en Los Llévenes, en Toledo, y fue sin duda el monarca que tuvo más perros de caza. Sin embargo, terminó dándose cuenta del gran coste que suponía y mandó suprimir aquel tremendo gasto. Era muy normal que estos perros frecuentaran las habitaciones de palacio e incluso que comiesen en la mesa del rey, como dije antes. Fijaros lo que eso suponía, ¿verdad? De olores, orines y demás, restos de comida, en fin. Curiosamente, como decíamos antes, en las visitas que hacemos ahora, pues no valoramos eso. Ahora vemos los suelos todo limpio y brillantes. Vamos a cambiar de animales. Avanzando, en el siglo XVI se levanta la presa del mar de Ontígola, al igual que se hicieron estanques en todos los jardines reales. Y es que pescar peces era un motivo siempre de diversión para los miembros de la familia real. Felipe V e Isabel de Farnesio trajeron de nuevo a España los cisnes y demostraron un gran interés por las aves acuáticas. Y vamos con una historia curiosa. El caso de una foca monje que había sido capturada en la costa de Valencia. Fue enviada en un cajón lleno de agua hasta Aranjuez.
donde llegó en abril de 1805. Se dio orden de que la foca fuera instalada en el estanque que reparte agua en el convento de San Pascual. Pero resultaba un lugar desaconsejado, era oscuro y además los fontaneros tenían que trabajar ahí con frecuencia. En vista de ello, Carlos IV cambió de opinión y decidió que la foca se llevase al retiro. Allí entonces surgieron dos problemas. La casa de fieras no tenía estanque y además el mantenimiento suponía un gasto tremendo. La foca era capaz de comer 10 kilos de pescado diario. Esto era más del triple de lo que costaba hacerlo con los demás animales. Claro, al final, por todo ello, se pidió dar muerte a la foca con la condición de que no quedara maltrecha y ya que la idea era disecarla. Fue sacrificada en 1805 y se la llevaron, como otros animales, al Gabinete de Historia Natural. La foca monje que llegó a Aranjuez. Bien, todos sabemos que uno de los mayores representantes de la Ilustración española fue Carlos III. Con él también aquí se empezó a dar importancia a la razón, a la investigación, al conocimiento, se empezaron a hacer preguntas. Este rey ilustrado inició unas políticas desconocidas hasta ese momento y despertó un especial interés por lo exótico. Madrid se convirtió a finales del siglo XVIII en la capital de la curiosidad. Osos hormigueros, serpientes, megaterios y elefantes fueron algunas de las criaturas que Carlos III coleccionó y quiso mostrar a los madrileños. Así nació, en uno de los periodos más fascinantes de la ciencia, el Real Gabinete de Historia Natural. Fijaros en la foto, a la izquierda, el esqueleto del elefante. Luego vamos a hablar de él. Ese es el que estuvo en Aranjuez. Bien, deciros que Carlos III tiene el récord de matar lobos. Mató miles de lobos. Sin embargo, a los elefantes pues los trataba bastante mejor. No los abatía a tiros. El rey llegó a tener en su corte un total de 4 elefantes vivos. 3 en España y 1 en su etapa napolitana. Por ellos sentía una debilidad particular. Debemos decir que todos murieron muy pronto, pero el de Aranjuez duró bastante más. Fue el de Aranjuez un regalo del gobernador de Filipinas. Embarcó en la fragata Venus y partió desde Manila, camino de España. Antes de embarcarlo, en esa fragata, como veis, frágil, pues tuvieron que acostumbrarle de alguna manera a lo que luego podría suceder. Así que antes de embarcarlo, le sometieron al joven elefante a algunas salvas de cañonazos para que se acostumbrase al ruido y al olor de la pólvora, por si acaso en la travesía pues había zafarrancho de combate o eran atacados por algunos corsarios y demás. Claro, había que acostumbrar al elefante. Imaginaros que luego, en medio del mar, en ese cascarón, al elefante le da por entrar en pánico. Lo que se podía liar era menina. Bien, pues después de 6 meses de navegación llegó por fin el elefante a la isla de El León, actual San Fernando, en Cádiz. Se trataba de un macho asiático de 5 años y medio de edad. El elefante permaneció recuperándose del viaje hasta que, en agosto, partió en una singular expedición al mando del almirante José de Mazarredo. Le confeccionaron un vestido nuevo de color grana con galones de oro, lleno de colgantes y campanillas para presentarlo ante el rey. Cada jornada, la comitiva recorría algo más de 10 kilómetros, de manera que en 42 días llegó desde Cádiz a La Granja, teniendo que atravesar las cálidas tierras de Andalucía y La Mancha en pleno verano. El revuelo que se formaba por las ciudades y pueblos por donde el elefante pasaba era enorme. Despertaba una gran expectación. Todos acudían a verlo y tocarlo. Debemos pensar que por entonces no se había visto nada igual. Imaginad por un momento pasar la comitiva con el elefante por pueblos entonces tan pequeños como La Carolina, Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Camuñas, Tembleque.
La Guardia, Dos Barrios, Ocaña, Aranjuez, Valdemoro. En fin, si ahora pasase un elefante también sería una atracción, ¿vale? Pero fijaros en esa época. Bien, pues se cuenta que tenían que avisar a los pueblos antes de llegar, viajaban preferentemente de noche para evitar el calor, querían evitar que hubiese un accidente, porque todo el mundo quería acercarse a él. Y bueno, deciros que cuando pasó por Écija, le fabricaron unos zapatos de 3 suelas abotinados para que le cuidase los cascos. Conforme pasaban los días, el animal se fue poniendo en forma, estaba más ágil. La comitiva llegó al Real Sitio de San Ildefonso, donde allí el elefante, con su vestido de gala, efectuó diversas cortesías y se arrodilló ante el rey Carlos III. Luego fue trasladado al Real Monasterio del Escorial y de aquí a Madrid, donde permaneció varios días para que pudiesen contemplarlo sus habitantes. La presencia del animal provocó un gran revuelo y desató la imaginación de artistas, poetas, dramaturgos y cronistas que le dedicaron obras de teatro, coplillas, sainetes, versos, incluso le hacían abanicos con su imagen. Era un fenómeno, el merchandising funcionaba. La cuenta de los gastos del viaje resultó una fortuna. Por fin llegó a Aranjuez en 1773 y el rey pedía que el animal, ya una vez aquí, fuese visitado por la gente de Madrid, que viniesen a verlo al Palacio Real y posteriormente a la Casa de Vacas. El rey estaba muy orgulloso de esta adquisición y quería que la gente viniese de lejos a contemplarlo. En el cortijo llegaron a plantar sandías y melones para alimentar al elefante. Y cuentan, la paleontóloga Ana Mazo, que lo cuidaban muy bien. Le daban coliflores, castañas, cereales, leche y a veces hasta alguna cosa que no le venía tan bien, porque hay facturas que dicen que le daban vino caliente con azúcar. Hay otros, como el padre Flórez, que dice que su dieta se basaba en nabos gallegos, vino dulce, más vino, y aguardiente, toma ya. Podemos decir que su alimentación entonces no era muy adecuada, Además se sabe que el rey Carlos III pues tenía la costumbre de comer lechuga y para ello pues se tenía en Aranjuez una plantación de lechugas, sobraba producto y todo lo que sobraba ahí va al elefante. De modo que al morir, cuando murió el elefante y le abrieron, pues no extraña que estuviese lleno de gases. Parece ser que eso pudo ser una de las causas del fatal desenlace. Al morir el elefante, Carlos III quiso que fuera disecado y expuesta su piel y los huesos, pero por separado. De manera que el trabajo de conservación y disección se lo encargó al naturalista Juan Bautista Bru, el cual practicó el proceso de momificación en el cortijo de San Isidro. Tardó 3 meses en preparar los restos del animal para su exposición en el Real Gabinete de Historia Natural. Nos encontramos ante 2 piezas que son quizá las más valiosas de toda la colección. Por un lado está el elefante disecado más antiguo que se conserva en el mundo y por otro su esqueleto. La piel recubre una estructura de madera diseñada por Roberto Mitchell, el mismo autor de Los Leones de las Cibeles. Y, claro, como faltaban colmillos, hubo que tallar 2 en madera para el ejemplar disecado, dejando los originales para el esqueleto. El esqueleto tiene los originales y el otro las copias de madera. Bien, pues el elefante grande, como se le conocía, terminó por fin en el Museo de Ciencias Naturales, donde cualquiera que vaya lo puede contemplar. Es un elefante indio, es una pieza histórica, asiático, es una pieza histórica de un gran valor taxidérmico y científico que podemos admirar, como digo, en su exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales. Y vamos con los camellos. La camellada de Aranjuez fue considerada como un símbolo de prestigio y poder. Vamos con ellos.
Pero no debemos confundir dromedarios y camellos. Decir camellos es algo general. Los camellos tienen 2 jorobas y los dromedarios tienen una. Los que estaban en Aranjuez serían estos. Los que tenían solo una jiba. Aunque ya digo que todo el mundo los conoce como camellos y yo también los voy a llamar así. Llegaron aquí con Felipe II, el cual ordenó emplazarlos en los alrededores de Palacio. Al contrario de otros animales, se adaptaban bien al clima de Aranjuez y a sus condiciones naturales, reproduciéndose con un éxito notable. Para resguardarles del frío, de alguna manera se construyó una caballeriza en Alpajés y en 1583 solamente había en Aranjuez 10 ejemplares. Lo que pasa es que 100 años después la camellada superó los 200. La mayoría de ellos pastaban libres por las praderas del sitio. Pero hay que decir que no solamente fueron un capricho real. Eran animales fuertes, fáciles de alimentar, comían y bebían poco y además, pues una vez que se les domaba, eran capaces de llevar cargas pesadas. Ahí tenéis un ejemplo en este cuadro, cómo se les ve trabajar llevando esas alforjas, ¿verdad? Hacían como el camión de la basura, de alguna manera. Demostraron ser capaces de transportar 500 kilos de peso y recorrer hasta 50 kilómetros en una jornada. Además, al carecer de herraduras, las pezuñas, almohadilladas, no destrozaban los parterres, no dejaban huellas, por lo que eran muy útiles para el trabajo en los jardines. Otros eran usados para la diversión y entretenimiento de reyes o cortesanos a mediados del 18, cuando ya hemos dicho antes que se les hacía luchar contra perros y demás, o se les precipitaba desde las montañas del mar de Antígola hasta el centro para que allí Felipe V principalmente los abatiese a tiros desde una barca. Ya sabemos que con Fernando VI y Bárbara de Braganza todo esto cambió. Esto de matar animales, se abandonaron las fiestas de maltrato de animales y se apostó pues por otro tipo de diversiones. Esta historia ya la conocemos. Pero antes surgió un problema, y es que a mediados del 18 los camellos casi desaparecen por completo a causa de una enfermedad llamada sarna, que era mortal. Murieron prácticamente todos. Felipe V quiso adquirir nuevos ejemplares, pero fueron intentos fallidos, tanto los suyos como los posteriores que hizo Fernando VI, pidiendo más camellos a Orán. Se intentaba repetir la cría y retomar el asunto, pero, en fin, la enfermedad continuaba haciendo estragos y apenas un año después ya solo quedaban 8 ejemplares. Carlos III intentó varias veces más lo mismo, pero abandonó la idea. Definitivamente lo abandonó durante su reinado. Hubo que esperar hasta la llegada del ínclito Fernando VII para que se recuperase los camellos y regresaran al real sitio. Como curiosidad, deciros que Aranjuez tuvo una camellada de 200, como he dicho antes, y una calle llamada de camellos hasta el año 1959, que con las obras de la zona se le cambió por la de Joaquín Rodrigo. Ahí la tenéis señalada. Hasta el año 1959, esa calle que hoy es Joaquín Rodrigo se llamaba calle de camellos, ¿vale? Bueno, pues deciros que la carne de los camellos llegó a venderse en las pastelerías de Ocaña, ¿vale? A pesar de todo, podemos decir que el asunto de estos camellos pues perduró en Aranjuez hasta entrado el siglo XX, y aquí tenemos algunas pruebas. Nuestros abuelos nos han contado que los veían. Fijaros en el puente, fijaros en el... Lo paro un momento, fijaros en el parterre, ¿vale? Cómo era y cómo es ahora. Lo digo por los que dicen que yo conozco los magnolios de toda la vida. Pues no, pues no. Y algún día a lo mejor el parterre vuelve a aparecer así.
Bien, pues para ir terminando, podemos decir que todo esto de los obsequios entre soberanos sigue sucediendo de alguna forma hoy en día. Es cierto que ese concepto que decíamos al principio de presunción, de ser más que el otro, ha cambiado, pero los regalos entre monarcas de animales pues han existido hasta hace muy poco. Acordaros, por ejemplo, de este animal, que es un ejemplo, la pareja de osos panda, que regaló la República Popular China a los reyes de España en 1978, que acabó en el Zoológico de Madrid. O el caballo pura sangre, que fue regalo de Hussein de Jordania a también Juan Carlos I. Otro ejemplo, pues el guepardo que regalaron al mismo rey desde Etiopía, precedido de un teles muy gracioso. El teles decía: vamos con guepardo, preparen alojamiento para el animal. Toma. Bueno, pues cuenta la prensa del momento que el bicho se coló en el despacho de Sabino Fernández Campos, el que era secretario de la Casa Real, y le dio un susto de muerte. Tuvieron que llamar al zoo a los especialistas que viniesen a por él. Pero hoy día no todos los regalos son animales. Ahora la cosa pues ha cambiado y se regalan otras cosas. Se regalan Ferraris, se regalan yates, se regalan pistolas y rifles con piedras preciosas y demás. Claro, el rey actual, Felipe VI, ha puesto de alguna forma fin a este asunto y desde 2014 ha adquirido el compromiso de transparencia, prohibiendo que la familia real acepte obsequios que vayan más allá de los usos sociales, rompiendo así esta costumbre que hemos visto hoy, tan arraigada durante décadas entre los más altos dignatarios del mundo. El tiempo ya nos dirá en qué queda la cosa y si consigue el objetivo, ¿vale? Mientras tanto, yo me despido de vosotros deseando que el próximo año sea un año de paz, sin guerras, que venga cargado para todas y para todos de salud, sobre todo de salud, y como decía aquel, y con qué mantenerla. Hermosas y hermosos, feliz 2024. Gracias. Muchas gracias. Feliz año.